Hola, buenas tardes. Soy el pastor Mario Gallegos, Iglesia El Gran Yo Soy, Playas de Tijuana, trabajando con Comunidad Cristiana Red G, con el pastor Ángel. Hoy traigo un mensaje, el cual lo he titulado Jesús fue tentado en todo. Vamos a hablar sobre el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 y en adelante. Y dice la palabra, vamos a ir desglosando la palabra poco a poco y vamos a gozarnos el día de hoy. Jesús fue tentado en todo. Entonces Jesús fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. Así lo dice claramente, nuevamente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fíjate el primer proceso. Jesús, para confrontar, para estar fuerte, fortalecido, ayunaba. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Ahora, sabemos que Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, como cualquier ser humano, siendo Dios hombre, sintió hambre. Y el diablo sabía su necesidad, sabía por dónde él tenía necesidad física. Entonces había muchas piedras, le dijo que se conviertan esas piedras en pan. Y Jesús le respondió al diablo y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay algo muy claro aquí y hay que tomar mucho en cuenta cuando leemos las escrituras. Jesús dijo una palabra muy interesante, dijo: escrito está. En pocas palabras, Jesús nos está diciendo el día de hoy, si vamos a confrontar al diablo, si vamos a confrontar al enemigo, si vamos a confrontar las huestes espirituales, si vamos a confrontar lo que nosotros le llamamos guerra espiritual, debemos de conocer lo básico o conocer la Biblia, lo que está escrito en ella, para poder contestar al enemigo y decirle: mira, tú dices esto, pero la Biblia dice esto claramente. Entonces Jesús se basó únicamente en lo que estaba escrito por el Padre, lo que estaba escrito por las escrituras al día de hoy a nosotros. Entonces, cuando tú vayas a tener un problema espiritual, cuando estés pasando una situación de peligro de muerte, cuando estés bajo una enfermedad, recuerda que está escrito en la palabra que solo a tu Dios servirás y que toda palabra que viene respaldada por Dios es efectiva y es eficaz y tiene poder. Amén. Entonces, fíjate bien lo que dijo. Y respondió Jesús, dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Jesucristo. Versículo 5 dijo: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo, lo puso en lo más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acercarse a ti, y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Aquí se cumple lo que dice Salmo 91, que Él pondrá a sus ángeles para que nos cuide y nos guarde. Desde entonces ya estaban cuidando y guardando a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo sabía que los ángeles estaban a su disposición, que en el momento que Él dijera una palabra, que tronara los dedos, que levantara las manos, los ángeles iban a acudir al rescate de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él estaba consciente que no tenía que probarle absolutamente nada al enemigo. Y Jesús les dijo nuevamente: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente Jesús vuelve a decirle: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué volvió a usar? Las mismas escrituras, la misma palabra de Dios. Otra vez el diablo le llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postraras y me adoraras. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo es que el diablo se pone a decir a nuestro Señor Jesucristo: te doy todos estos reinos, te doy todo este poder, te doy esta autoridad, te doy todo esto, si el diablo es una creación de Dios que se reveló, que se puso en una situación opuesta a las cosas de Dios? ¿De qué autoridad? Realmente, ¿cuál es el poder de que Él le da y le ofrece a nuestro Señor Jesucristo algo que nuestro Señor Jesucristo de alguna forma creó, pero lo creó bueno? ¿Cómo el diablo se pone a ofrecerle algo que no es creado por el diablo? Bueno, debemos de recordar que en el paraíso Dios creó los cielos y la tierra. En el paraíso Dios puso al hombre y a la mujer, los animales, creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, creó los mares, creó los monstruos marinos, creó todo. Pero debemos de entender que Dios le dio
un título, se puede decir, de propiedad, un título de autoridad a Adán. Y le dijo, vas a poner nombres sobre todos los animales. Y los animales te van a obedecer, te van a hacer caso. Tú vas a tener autoridad sobre toda creación en el paraíso. Todo lo que yo te he dado, tú vas a estar a cargo. Tú vas a administrar todo eso. Pero a causa del pecado, de que comió Adán y Eva del fruto prohibido, no la manzana, porque eso es un engaño, es una mentira del diablo, sino del fruto prohibido, ese título, esa propiedad, ese reconocimiento que Dios le había dado a Adán, lo perdió. ¿Y quién lo tomó? El diablo, hasta el día de hoy. Entonces el diablo, el día de hoy, dice, todos esos reinos, todas esas naciones me pertenecen. En pocas palabras le está diciendo, porque yo se las quité, se las robé a Adán. Y por eso se atreve a decirle al Señor, te daré todo eso, todos los reinos de la tierra, todo el poder. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vuelvo a repetir. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dijo, he aquí, vinieron ángeles y le servían. Aquí podemos ver claramente que nuestro Señor Jesucristo no hablaba a la ligera. Siempre habló basándose en el poder, la autoridad que existía y que hay en la palabra de Dios. Siempre dijo, escrito está. Escrito está que solo a tu Dios servirás, no solo del pan vivirá el hombre. Escrito está que pondrás a sus ángeles para que me guarden y me cuiden, para que mi pie no tropiece sobre ninguna piedra. Dios hablaba directamente con autoridad y con poder a Dios. Y ese es el día de hoy, la autoridad que se ha perdido en el pueblo de Dios, la autoridad que se ha perdido en el cristiano. El día de hoy te presentan a Satanás o al diablo con cuernos, con cola, con alas, de infinidad de formas. Cuando realmente Él fue creado como un ser hermoso, perfecto, en todo, en su hermosura. Entonces ten cuidado cuando te presenten a ese diablo, a esos demonios en esa forma. Se te pueden presentar como la cosa más bella o la cosa más hermosa. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener discernimiento en el espíritu. Pero es mayor el que vive en nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que el que está en el mundo. Recuerda una cosa, y esto es muy interesante, y debemos de tener consciente en esto. El diablo trabaja de afuera hacia adentro. Y nuestro Señor Jesucristo trabaja de adentro hacia afuera. En pocas palabras, a la humanidad, a la gente común y corriente, le importa más juzgar, criticar, opinar sobre una persona por el exterior, de cómo se mira. Si tiene el cabello largo, el cabello corto, si viste bien, si anda limpio, si no. Saca una conclusión de quién es esa persona, pero no lo conoce interiormente. En cambio, nuestro Señor Jesucristo no le importa tanto lo exterior, sino lo que hay adentro, lo que puede expresar. Eso es lo que importa, porque cuando nuestro Señor Jesucristo trabaja internamente en una persona, refleja a esa persona la hermosura, la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa oración hebraica, judía, que dice que hagamos que se haga resplandecer la cara, la presencia de Dios sobre el rostro de cada persona, para que ese día esté lleno de paz y de tranquilidad. Nosotros debemos de reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas. El día de hoy, lo único que te puedo decir es que Dios ya te dio, ya me dio, ya les dio a ustedes toda autoridad, todo poder. La cuestión es, tú decides, la decisión es únicamente tuya, si ejerces ese poder. La Biblia dice que entre más te dé el Señor, también más se te va a exigir. Nosotros acabamos de regresar de Mazatlán, Sinaloa, hace unos días. Tuvimos una bellísima experiencia, pero quiero contarles algo maravilloso, algo precioso. Honestamente, yo se los voy a decir y no me da vergüenza. Pero mi esposa y yo lloramos en el aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa. Lloramos por unos minutos, pero de alegría, dándole gracias a Dios, porque el día que dejábamos la ciudad de Mazatlán, le dábamos gracias porque fuimos a un evento, fuimos a acompañar a la hija de una hermana de la iglesia,
y tratarla de apoyar moralmente, porque ella juega fútbol, soccer, iba a jugar un torneo de Mazatlán de fútbol, y la fuimos a apoyar, y sirvió que fuimos un momento de alguna forma para distraernos. Pero a los que ya me conocen a mí, conocen a mi esposa, no podemos parar de hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Cuántas personas se nos pone o se nos ponía a un lado, les predicamos la palabra de Dios, les predicamos el Evangelio, no en una forma religiosa, sino en una forma de relación, de amor, no usando los apellidos, porque muchas personas te dicen, es que soy católico, soy testigo de Jehová, soy presbiteriano, soy pentecostal, ¿sabes qué? En mi experiencia personal, y pueden estar de acuerdo conmigo o no, el apellido no salva. Lo que salva es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jesucristo de Nazaret. Tú predícales la palabra de Dios, predícales el Evangelio, predícales el poder, predícales que Jesús dijo, escrito está. Y deja que el Señor agregue y ponga lo demás por añadidura. Acuérdate, y esto es muy importante, Jesús no condena a nadie. Jesús no manda a nadie al infierno. Jesús vino a darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Pero la palabra de Dios dice que la persona que rechaza a Jesucristo por sí solo ya se ha condenado. Entonces, regresando nuevamente, íbamos saliendo ese día ya de Culiacán, agarramos un Uber, nos despedimos de los hermanos y nos pasó algo maravilloso. Es un testimonio precioso para que se gocen con nosotros. Cuando íbamos saliendo, agarramos un Uber y el muchacho que nos atendió se miraba medio raro. Como decimos acá en Tijuana, acá en México, se miraba medio malandrón el muchacho, se miraba problemático, pues. Y cuando íbamos en el carro, lo miraba así como, no sé, como que venía como drogado. Para esto mi esposa estaba sentada en la parte de atrás y yo enfrente con él. Y la salida del aeropuerto de Mazatlán al aeropuerto de Mazatlán son unos 15 a 20 minutos que tienes que salir un poquito de la ciudad. Entonces nos dio raite en el Uber, íbamos en el Uber, y de la nada esta persona me comenzó a hablar sobre algo que se llama Nueva Generación, algo así, que parece que es un grupo delictivo de drogas en México. Y me comenzó a hablar de cómo ellos se inician, las pruebas que tienen que experimentar y lo que tienen que hacer para ser aceptados en ese grupo. ¿Cuándo vas a llevar a un turista y le vas a hablar de este tema si él no te lo pregunta? O sea, es desagradable. Pero le dije a esta persona, conozco tu lenguaje, conozco tu idioma, sé lo que me estás hablando, porque de alguna forma yo conocí a una persona que anduvo envuelto en algo así, pero Dios hizo el milagro y lo salvó. Y sé el lenguaje que tú estás hablando, y se sorprendió. En eso se atravesó otro Uber y se quedaban viendo y se hablaron como con cables, usaban señas. Y dije, esto no me gusta. Para eso le dice a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a sacar, los voy a sacar de la aplicación. Ya se cancela esta aplicación, pero los voy a llevar de todos modos. Y mi esposa le dice, ¿por qué nos cancelas la aplicación? ¿Por qué no nos mantienes registrado? Es que no es necesario, es que no puedo llegar con la aplicación puesta al aeropuerto, que eso, y usó infinidad de excusas. Para esto se nos atraviesa un carro y resulta que eran los hermanos con los que nos habíamos quedado en Mazatlán, la hermana Dina, el hermano Ángel, y el hermano Ángel voltea y baja la ventana y dice, pastor, Dios los bendiga, que tengan un feliz viaje, bendiciones, que les vaya bien. Y se siguió. Para esto, el Uber, el que iba manejando, cambió su rostro, hubieras visto la expresión de su cara, totalmente diferente. Y se nos queda viendo y me dice, ¿usted es pastor? ¿Usted es pastora? ¿Realmente son siervos de Dios? Y le digo, sí, a tus órdenes, estamos para servirte. Me sacudió la cabeza así y seguía manejando. Levanta la cabeza. Y me dice, ¿supiste que vino una vez un pastor cristiano y los de este grupo, de alguna forma, secuestró a su hija y la quemó viva? ¿Tú crees que estas personas hayan tenido o tengan perdón de Dios?
Y le dije a esta persona, sí, pueden haber encontrado perdón de Dios. Pero ¿cómo es posible? Sí. Wow, se queda, hasta suspiró y se nos queda viendo y me dice, se ha violado, se ha matado, se ha secuestrado, se ha hecho daño a muchas personas. ¿Crees que Dios lo pueda perdonar? Sí. Y me dice, compruébamelo. Le dije a la persona que estaba siendo crucificada a la derecha de Jesucristo. Cuando esta persona voltea y mira a Jesucristo, le dice, tú eres un hombre justo, realmente tú no mereces estar aquí. Y Jesús voltea y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez era un violador, un narcotraficante, un asesino, pero en su último momento de suspiro, de vida, de aliento, reconoció, se arrepintió y pidió ayuda. Y le digo, y un narcotraficante, alguien que haya hecho lo malo, puede pasar ese proceso y Dios lo alcanza en su amor y su misericordia. Humanamente no tiene perdón de Dios, humanamente merece lo peor, merece el infierno, pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande que lo pudo alcanzar. Y esta camarada iba manejando y nomás sacudía la cabeza y se agarraba los pelos y se rascaba la cabeza y me quedaba viendo así como, ¿en serio estás diciendo eso? Y luego, ahora, deja de decirte algo. Y dije, aquí yo no puedo quedarme callado, tengo que decirle algo. Y me dice, mira lo que traigo aquí, se levanta la camiseta. Y cuando se levanta la camiseta, traía todo el estómago tatuado y traía la Santa Muerte. Me dice, yo soy un adorador de la Santa Muerte, la Santa Muerte ha hecho esto y esto y esto por mí. Y yo tengo las palabras para hablar de la Santa Muerte bíblicamente, para decirle todo lo contrario de lo que es la Santa Muerte. Pero tuve que ser astuto. Dios me dio sabiduría, me dio temple en ese momento porque mi esposo iba atrás y yo iba adelante. Y no le hablé sobre eso. Pero le dije algo. Hubo una ocasión que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y se acercaron varios centuriones. Y cuando se acercaron esos centuriones, le dijeron, ¿qué podemos hacer nosotros para ganar el reino de Dios? Y le digo, te voy a decir lo que Juan Bautista les dijo, pero a nuestro lenguaje el día de hoy. Y creo que ahí se me fue la mano. Yo creo que ahí me lo agarré y él lo entendió perfectamente. Y lo que le dije fue lo siguiente. Confórmate con el salario como soldado, pero no seas ladrón. No robes. Y eso se aplica a ti en el Uber. Y eso se aplica para todos en general. Entonces, confórmate con lo que se te va a pagar, pero no seas un ratero. Y se rascaba la cabeza y ay, se quedaba así. Llegamos al aeropuerto. La maleta que traía atrás estaba pesada para mí. Me dice, no, 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 yo la bajo, no se va a lastimar. Y la baja. ¿Y saben cuál fue realmente lo que me llamó la atención de este hombre? Estiró sus manos y me abrazó. Y yo lo pude abrazar. Este hombre lo único que estaba esperando, lo único que buscaba, es que alguien le dijera o se atreviera a decirle en su cara, Cristo te ama, Cristo te perdona, todos tus errores, todo lo que has hecho, encuentra salvación en Jesucristo. Así como fuiste con tus errores, tus delitos, tus pecados, hay salvación en Cristo Jesús cuando tú te arrepientes. Y me abrazó y me dice gracias y se fue. Realmente el motivo de ese día, que nos haya pasado esa experiencia de que pudimos ser secuestrados, era para que esta persona oyera que Jesucristo le amaba. Lo más hermoso de esto, cuando entramos, hablé con una guardia de seguridad del aeropuerto y le digo, me pasó esto y esto y esto. Me dice, en este mes van 4 personas que los han secuestrado, los han tirado en el desierto, les han bajado el dinero, algunos hasta los han golpeado. No sé cómo, pero se salvaron. Cuando dijo eso, mi esposo y yo casi comenzamos a llorar. Pero algo que yo aprendí de personas que han estado envueltos en eso, no sé por qué, no sé cuál es el motivo, aunque el mensaje que me dio cuando dijo que habían quemado a la hija del pastor fue diferente, pero me dice, lo que aprendí de estas personas es, no sé por qué, cuando dices que eres un ministro de Dios, un siervo de Dios, eres un pastor, y les predicas con unción, con verdad, ellos te respetan, no te pueden tocar, no te hacen nada.
Y toda la honra y gloria se la doy a nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres tú, Padre Celestial, por habernos guardado en Mazatlán, Sinaloa. Estuvimos en un lugar que se llama Angostura. Bendición de familia, bendición. Nos trataron increíblemente, fue una bendición. Estuvimos en Mazatlán, Sinaloa. No miramos ningún problema, fue una bendición totalmente. Únicamente al final. A todo el mundo le puede pasar esto. Pero eso fue una prueba para nosotros, de alguna forma, para ver el carácter, quiénes somos en Jesucristo. Y que a pesar de que estamos en peligro de muerte, en valle de sombra de muerte, no tuvimos temor, porque Dios nos guardó y puso a sus ángeles que nos guardaran y nos cuidaran. Dios los bendiga, gloria a Dios, a ti Señor Jesús, toda la honra y gloria en nombre de Cristo Jesús. Soy el pastor Mario Gallegos, transmitiendo el día de hoy desde mi carro en San Diego, California. Dios los bendiga.